principios de octubre de 2022, el reconocido historiador español Juan Marchena Fernández, un prolífico autor que escribió un acervo superior a las 100 publicaciones entre libros, capítulos de libro, artículos de revista, memorias y demás materiales académicos, entregaba a la Universidad Pablo de Olavide su último libro titulado Quito, 1994, en los ecuadores de la vida, el tiempo, las cosas. Una obra inusual dentro de su vasto aporte historiográfico de más de 4 décadas, por tratarse de una recopilación de fotografías elaboradas a sus 39 años en una visita académica a la capital de Ecuador en la recién creada Universidad Andina Simón Bolívar. Como si advirtiera que semanas después de entregar este álbum fotográfico para imprenta, se escribiría la última página de su propia vida, en la presentación de su obra quiso regresar al pasado, al Ecuador de su existencia, y recordar su mediana edad y los nexos con América Latina. Tal como en su última obra, oye la historia detrás de los libros con el apoyo de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe, ACOLEC, a través de algunos de sus discípulos, hacemos un recuento de su conexión con Colombia y su rol de maestro, amigo y hermano latinoamericano. Conocí a Juan Marchena Fernández en Cartagena en 1992 cuando apenas empezaba a estudiar historia. Ahí tuve el privilegio de gozar de uno de los cursos que por esos años enseñaba Juan sobre bases de datos y utilizaba el programa DBase, que ya por supuesto no se usa. Pero en esa oportunidad tuvimos un encuentro como jóvenes estudiantes que marcó las vidas de cada uno de nosotros y que nos enseñó un derrotero importante para abordar la historia de América Latina y el Caribe. Igualmente tuve el privilegio de compartir con ellos una dirección durante mis estudios doctorales, una tesis que él dirigió y acompañó con todo el entusiasmo, la energía y la motivación que siempre lo caracterizó. Él siempre tuvo la apertura de recibir en la Universidad Pablo de Olavide estudiantes que completaran sus estudios de posgrado y yo fui una de esas beneficiadas. Yo logré realizar en la UPO la pasantía internacional de mi doctorado y él personalmente me recibió y me acogió como a muchos de los estudiantes nuestros del semillero y del programa de historia, inclusive profesores, siempre la apertura de recibirlos, de atenderlos, de acogerlos en su ciudad, en su país, de conectarlos con sus vínculos académicos también, de modo que las ganancias recibidas con la amistad de Juan Marchena no solamente eran de carácter académico, sino que eran un enriquecimiento personal por toda esa apertura que él tenía. Yo no tengo mucho conocimiento de lo que pasó antes de mi llegada a la universidad, pero sé que él tuvo un papel muy importante en RUDE Colombia, de la cual está afiliada a la Universidad Tecnológica de Pereira. Y concretamente, ahora en la maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira, somos 2 los egresados de la Pablo de Olavide, el profesor Alberto Verón Ospina, quien tiene un importante trabajo en memoria histórica y en memoria del conflicto armado, acá en la región del eje cafetero colombiano, y pues desde luego está quien les habla, quien se ha animado, digamos, a llevar a cabo procesos de revisión y de reescritura de la historia regional en el eje cafetero, así como de la historia urbana, que fue uno de los últimos temas que alcancé a hablar con Juan, de cómo iniciar una nueva historia urbana latinoamericana. Él estaba muy interesado en estos temas, lo habíamos hablado con el profesor Germán Mejía Pavoni en algún momento y habíamos tenido la idea de llevar a cabo procesos. Tal vez no lo logramos hacer con él, pero sin lugar a dudas lo que él nos habló y en buena parte el impulso que él nos llevó a tomar lo hemos logrado concretar a través de la Red Colombiana de Historia Urbana. Juan Marchena Fernández fue docente en reconocidas instituciones académicas de Hispanoamérica, como la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad de Sevilla, la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad Católica del Perú, la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad Jaume I de Castellón y la Universidad de Murcia. Fue decano, responsable del área de Historia de América y coordinador de programas posgraduales en la Universidad Pablo de Olavide de España, vicerrector de la Universidad Internacional de Andalucía y abanderado de investigaciones para España, Colombia, México, Perú, Ecuador y Bolivia.
Durante décadas recorrió América Latina, estableciendo alianzas, promoviendo proyectos y gestionando becas para historiadoras e historiadores de gran talento, especialmente de escasos recursos económicos, a quienes les cambió la vida para siempre. Como una manera de reconocer esa loable labor de construcción de redes y la indagación de temas poco abordados en nuestra historiografía, recibió múltiples doctorados honoris causa, reconocimientos a docente especial y honorario, visitante distinguido, y fue destacado con medallas de honor y como miembro de algunas de las academias de historia del continente. Él hacía unas correrías por la América Latina desde México hasta la Patagonia en universidades, estableciendo contactos, alianzas interinstitucionales, buscando convenios, siempre impulsando la investigación histórica, siempre promoviendo, siempre haciendo amigos, por lo que construyó una red de discipulaje muy amplia y yo me siento parte de esa comunidad, de sus amigos, de sus discípulos, porque fue mi maestro y una persona que incidió muy positivamente en mi vida en ese sentido. Él fue de una generosidad infinita, no de esos académicos que solo buscan un reconocimiento, mostrarse, y que después vemos su nombre en el lomo de un libro y que dejan esa huella a nivel historiográfico importante, que es valiosísimo, sino que además de eso, Juan Marchena se instala en el corazón de todos esos amigos, colegas, estudiantes, por ese tipo de relaciones afectivas, de amistad y de ayuda, de promoción intelectual que él fue generando. Y en mi caso, logré tener ese beneficio de los aportes que desde su corazón generoso él siempre impulsaba. Creo que Juan con su partida deja un legado extraordinario en América Latina, unas redes que podríamos decir que él es uno de los primeros en las redes en América Latina, que pudo vincular estudiantes de diferentes partes del mundo y también de América Latina, los hizo converger en Sevilla en sus programas. Es un esfuerzo, digamos, extraordinario y apetecible y repetible, creo que en la vida académica de los latinoamericanos. La pérdida es una pérdida irreparable siempre de cualquier persona, pero en este caso de un talento como él, un talento en la historiografía y un talento humano como él, pues se nos antoja que es algo absolutamente irreparable. Bueno, de todas maneras, lo que él nos enseñó fue seguir adelante, apretar los dientes, continuar, y este es nuestro reto, continuar con su legado, y en eso, obviamente, estamos resueltos a empeñar nuestra vida como lo hizo él. Recuerdo en alguna ocasión que hacíamos un viaje entre Sevilla y Lisboa en bus, y en ese momento se sentó a mi lado como un maestro a contarme lo que él pensaba y a preguntarme también, a darme ideas sobre la vida que estábamos tomando como académicos. Recuerdo que en ese momento me contó su vida, cuáles habían sido sus peripecias. Era descubrir al maestro, que esa es una faceta muy interesante también en los procesos de aprendizaje. Y en ese momento recuerdo que me dijo que su gran legado iba a ser dejar sembrados doctores en historia por toda América Latina, para que escribieran una nueva historia de América Latina. Y sin lugar a dudas lo logró. Acá, en este rincón del mundo, en esta periferia, en el eje cafetero colombiano, también dejó un legado. Las producciones de Juan Marchena son un hito y su reconocimiento es evidente en gran parte de los estados del arte y balances historiográficos sobre los temas de su interés. Por ejemplo, el manual elaborado con Juan Carlos Caravaglia sobre América Latina, de los orígenes a la independencia, conformado por los tomos América Latina y la consolidación del espacio y la sociedad colonial ibérica en el siglo XVIII. Pero quizás la razón por la que más se le conoce es por su papel de fundador del máster y el doctorado en Historia de América de la Universidad Pablo de Olavide, programas que desde 1998 se centraron en temáticas como las luchas sociales en el mundo iberoamericano, siglos XVI a XIX, los estudios sobre Europa, el mundo mediterráneo y su difusión atlántica, la historia del arte iberoamericano, la gestión del patrimonio, el género, la historia y la economía, los mundos indígenas,
Afroamérica, América Negra y sus mestizajes, la historia de América, de la ilustración al mundo contemporáneo y la docencia en historia y cultura de América Latina, entre otras. La relación era trascendiendo ese aspecto académico de solo escuchar una conferencia, recibir una asesoría, programar su intervención, recibirlo en la ciudad con nuestros estudiantes, compartir con él escenarios mucho más amenos, diversos ante el académico como tal, porque Juan siempre fue un ser que tendió puentes y que dio esas muestras de una generosidad para aportar a esos estudiantes que estaban en formación. Yo conocí al profe Marchena a comienzos del 2011, yo me presenté a una maestría en Historia de América, Mundos Indígenas, y lo primero que nos dijo es que nosotros no habíamos entrado a una maestría, que nosotros habíamos entrado a un doctorado, y que tenía una fase de maestría y que se cumplieron los requisitos de maestría, pero que realmente era un doctorado. Era un doctorado y que necesitábamos sacar unas tesis doctorales increíbles. Cuando te dan esa orden, pero te lo dicen de una manera también tan enfática, pero a su vez con ese brillo en los ojos que transmitía, nos dice, me cambia la vida. Y te la cambia porque realmente era una persona que creía en ti, que confiaba en ti, que te exigía mucho y que también te servía como modelo de verlo construir historiografía, leerlo a él es un placer, porque si bien entonces entendía el poder de la historia, también tenía algo que le reconozco mucho y es el valor de transmitir la historia, y es escribir muy bien y que ese discurso histórico le pueda llegar a las personas académicamente más formadas, pero también a un público general. Soy profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira y egresado de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Allí hice mi tesis doctoral en historia con la tutoría del profesor Juan Marchena, a quien conocí hace más de 13 años en un máster que yo cursé becado por la Fundación Carolina en la ciudad de Castellón, en España, y allí Juan inmediatamente me animó a que siguiera mis estudios de doctorado en la Universidad Pablo de Olavide. Yo no tenía todas las garantías, pero él me impulsó a hacerlo y por eso le agradezco profundamente, porque si no hubiese sido por ese impulso, por esos ánimos, por ese aliento que él me dio en ese momento, yo no sería lo que soy en este momento y no estaría haciendo el trabajo que desempeño aquí en la región del Eje Cafetero colombiano. Una de las primeras experiencias investigativas de Juan Marchena Fernández, luego de obtener su doctorado en historia, ocurrió en su mediana edad, entre 1979 y 1984, como consultor de la UNESCO en el proyecto latinoamericano de rehabilitación de los recintos históricos de Cartagena de Indias, La Habana, Cusco, Popayán, Puerto Cabello y Potosí. Sus aportes académicos serían fundamentales para la historiografía local de aquellos lugares y en el caso de Cartagena para la declaratoria de sus fortalezas y murallas como Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1984, lo cual marcó un antes y un después para la ciudad en términos sociales, culturales, turísticos y económicos. Desde entonces, la heroica, como se le conoce a la ciudad, sería un lugar de paso obligado en sus constantes ires y venires al subcontinente latinoamericano. Si hay una ciudad que Juan se llevó, es la ciudad de Cartagena de Indias, una ciudad de sus afectos, porque él venía aquí a compartir. Siempre programaba, voy a estar varios días, ¿qué hacemos? Un conversatorio con los estudiantes. Él se ofrecía en una generosidad desbordada. Seguramente lo hacía en muchas partes, pero en Cartagena de Indias ese impacto sustancial de su nombre, de su persona, tuvo esa gran importancia y estoy segura que también se llevó la ciudad de Cartagena en el corazón, donde quiera que esté Juan Marchena. La contribución de mi maestro, de Juan Marchena, no solamente en la historiografía, sino además a la formación de historiadores, creo que es absolutamente fundamental, muy relevante y sobre todo aquí en Colombia. El otro día echaba cuentas y están como en 35 doctores que se han formado dentro del programa de doctorado en Historia de América de la Pablo de Olavide desde el año 98 hasta la actualidad.
Juan ha dejado aportes valiosos en diferentes temas, en la historia andina, la historia latinoamericana en general, pero también en la historia caribeña, que marcó desafíos importantes también en su trayectoria. A sus primeras experiencias investigativas en los recintos históricos latinoamericanos en los años 80 se debe gran parte de la historiografía de Juan Marchena Fernández. Entre sus obras más célebres se pueden resaltar Oficiales y soldados en el Ejército de América, la institución militar en Cartagena de Indias, 1700-1810, Uniformes del Ejército de América, sur de los Estados Unidos, Real Cuerpo de Ingenieros, médicos y oficiales civiles de la Administración Militar, Filipinas. Escenas de un ejército al fin de la jornada, el ocaso del Ejército de América del orden colonial español, 1790-1825, Ejército y milicia en el mundo colonial americano, la vida social en las ciudades americanas de la Ilustración y el capítulo La ciudad y el nuevo ejército, para el libro La ciudad ilustrada, Reforma e Independencia, 1750-1850. Todas estas obras en las que hizo notables averiguaciones sobre temas poco explorados, abriendo así caminos para futuros investigadores. Yo recuerdo a Juan como estas personas que uno recuerda como con una palabra, sólidas, entera. Él era casi que inmutable, era una persona que inspiraba seguridad, o sea, su presencia. Además recuerdo, no sé, de alguna manera como un perfume muy particular, un aura especial que él emanaba con su bufanda, su pelo, sus gafas que colgaban de su pecho y de vez en cuando subían, su bigote. Bueno, todos recordamos más o menos esas características, pero de inmediato la sensación era de seguridad. Yo recuerdo haberlo visto en muchos debates, cómo se plantaba sólido a mantener sus argumentos y también muchas veces en defensa, ¿no?, de América Latina y de los intereses de nosotros los latinoamericanos. Y eso era muy inspirador como maestro. Yo creo que los que pasamos por esa escuela de la Pablo de Olavide vimos en él a un padre y cómo se construye un legado que seguirá vigente. Y un saludo muy especial de corazón a los profes que siguen, en especial a mi director Justo Cuño, que les toca un legado muy grande, pero que también la tarea de Marchena se realizó y se realizó en ellos, y sé que seguiremos adelante. Juan Marchena era abanderado de una historia a contracorriente respecto a los relatos oficiales y de héroes de bronce, tanto de España como de América. Así lo evidencian capítulos como El día que los negros cantaron la Marsellesa, el fracaso del liberalismo español en América 1790-1823, para el libro Visiones y revisión de la independencia americana. Los procesos de independencia en los países andinos, Ecuador y Bolivia, para la compilación debates sobre las independencias iberoamericanas, y los oficiales militares irlandeses en el Ejército de América, 1750-1815, para el libro Extranjeros en el Ejército, ensayo sobre la presencia militar irlandesa en la España moderna temprana, 1580-1818. Marchena bebía además de las fuentes de los grandes historiadores que ha habido sobre América Latina, desde Sémpada Sadurian hasta Heraclio Bonilla, Manuel Moreno Fraginals, Juan Carlos Garavaglia, Jorge Hellman. Muchos de ellos además fueron directores de tesis, estuvieron dentro de nuestro programa, compartíamos con ellos, convivíamos con ellos, hacíamos al principio, luego ya todo se prohibió prácticamente, pero al principio hacíamos en la Pablo de Olavide barbacoas, incluso con ellos, maravillosas. Y era un trato humano muy directo, no del magíster, ¿no?, el distanciamiento ese del gran maestro que antes mantenía con los estudiantes, sino absolutamente todo lo contrario, del profesor que estaba absolutamente apegado al estudiante, pendiente de él y de ese proceso formativo, donde no solamente asesoraba como maestro, sino además como persona. Nos convertíamos en discípulos para asuntos académicos y para incluso asuntos personales, y en eso la escuela del profesor Marchena fue absolutamente fundamental. Otra de las virtudes de Juan Marchena Fernández fue la capacidad de trabajar a cuatro manos con colegas con quienes compartió intereses y perspectivas.
Con Manuel Schutz escribió Las armas de la nación, Independencia y ciudadanía en Hispanoamérica 1750-1850 y Por la fuerza de las armas, ejército e independencia en Iberoamérica. Con María del Carmen Gómez elaboró el libro La vida en guarnición en las ciudades de la Ilustración. Con Rocío Delibes la obra Mundos indígenas. Con Diego Torres y Gumersindo Caballero, El ejército en América antes de la independencia. Con Paulino Castañeda Delgado, La jerarquía de la Iglesia en Indias, el episcopado americano 1500-1850. Y con Alan Cuete, el célebre libro Soldados del Rey, el ejército borbónico en América colonial en vísperas de la independencia. En muchos nos quedó una agenda construida. Yo tengo mis notitas de la reunión que tuve con él en agosto de este año 2022, en la que hicimos planes en el marco de la conmemoración de los 30 años de la Facultad de Ciencias Humanas, donde él estuvo muy cercano, porque es la unidad académica en la que surge el Instituto Internacional de Estudios del Caribe, los Seminarios Internacionales de Estudios del Caribe, que después cobra vida propia y autónoma, pero siguen esos enlaces importantes, de modo que cuando conversamos para construir un evento conmemorativo de la fundación, es una agenda de varias actividades. Me acuerdo que yo no empecé a contarle cuando enseguida él me interrumpe y me dice sus primeros 30 años, no los 30 años de la facultad, sus primeros 30 años. Tuvo la generosidad de decirnos que él financiaba el libro conmemorativo, que él dedicaba un número de su revista Americanía a la productividad de la generación formada en el marco de esos 30 años, artículos por supuesto seleccionados, evaluados, etcétera. Nos quedó un plan trazado de sueños con los que él apostaba en sus iniciativas para impulsar, ¿sí? Planeamos que iba a ir el año siguiente como profesora invitada ya a la UPO, y creo que esa agenda la dejó en todas las universidades en las que estuvo. Su pérdida es muy dolorosa y es irreparable, y aunque su nombre queda inmortalizado a nivel historiográfico, lo más bonito es que la huella que deja en los corazones de las personas que fuimos sus discípulos y sus amigos. Y bueno, recordarlo con mucho cariño, con mucho aprecio, para mí es inmortal. Siempre estará ahí su imagen, la sensación de tenerlo presente, y como lo decía al inicio, la seguridad que él emanaba. Siempre que me siento con la necesidad de plantar los pies sobre la tierra y estar sólido y firme, recordaré la imagen de Juan Marchena. Hoy te recordamos, Juan, y te rendimos este tributo para recordar que siempre nos estuviste acompañando en cada uno de estos procesos y nos brindaste siempre tu amistad, generosidad y tu pensamiento académico. Muchas gracias, Juan. Los maestros son recordados con el corazón, los buenos autores marcan a sus lectores más apasionados y las palabras certeras edifican el camino formativo. Después de la inesperada noticia de la partida de Juan Marchena Fernández, cuyo legado fue y será inigualable, viene bien tomar prestadas las palabras de Lucien Febvre, escritas en la obra magna Combates por la Historia, donde advertía que solo hay muerte para quien está alojado en el olvido. Juan Marchena Fernández permanecerá vivo, recordado con su sonrisa simpática, su forma peculiar de decir las cosas, sus festivos saludos y su vasta obra, que será leída hoy como ayer desde la admiración por la contribución notable a la construcción de la historia, la memoria y la identidad de un pueblo que se llama América, el cual le guardará por siempre respeto y cariño. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta edición especial en tributo al maestro Juan Marchena. Gracias a sus discípulos por habernos colaborado en su elaboración, en especial a la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe, ACOLEC. Los invitamos a visitar nuestro canal y suscribirse si no lo han hecho hasta ahora. Los esperamos la próxima semana con otra reseña de su interés. Y no lo olviden, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia. Chao, chao.